Otros saharauis han venido por otras rutas desde los campamentos de Tinduf para quedarse aquí. Son los llamados Aidín, los que vuelven, y son siempre bien recibidos por las autoridades marroquíes, sobre todo si han ocupado altos cargos en el Polisario, como Bashir. El hecho de renunciar al Polisario no quiere decir que uno renuncia a su gente, a lo que son los saharauis. Pero saharauis, para mí, Polisario no es una equivalencia, o sea, no es sinónimo. El viaje por las llamadas provincias del sur implica atravesar un desierto vigilado, lleno de controles. Las libertades afortunadamente están garantizadas por la Constitución. Las libertades se ejercen. No hay ningún acoso contra la prensa extranjera que está en esta región y que además puede visitar la zona y hacer su trabajo con libertad, como en cualquier país de Europa. Lo cierto es que los periodistas extranjeros, incluso con permiso de rodaje del Ministerio de Comunicación, topan con una sucesión de controles de policía y una vigilancia constante en las ciudades. Eso sí, todo ello por su propia seguridad en un territorio que, según subrayan las autoridades, es seguro, no conflictivo y libre. Más allá de las carreteras, el desierto guarda y conserva aún muchos secretos y huellas de un Sáhara diferente y habitado hace más de 10.000 años. Grabados como estos de la región de Smara dan cuenta de ello, y una organización local está empeñada en protegerlos. Otro patrimonio en riesgo es el natural, como la talja, especie de acacia típica del Sáhara y considerada como el árbol de los saharauis. De 3 taljas se puede hacer un saco, o sea que un saco de carbón que cuesta 100 dirham, que son lo que equivale a unos 10 euros. Entonces, si miramos, digamos, la comparación entre 3 árboles que pertenecen a una época de entre un siglo, 60 años, para que crezca. Al igual que en medio del desierto la sombra de la talja atrae a los nómadas, un rincón del Sahi al-Hamra atrajo a gentes de todas las tribus y todos los rincones del Sáhara. Ese lugar es Smara, la ciudad fundada a finales del 19 por el jefe Ma el-Aimin y que se convierte en el foco místico y cultural para centenares de nómadas y peregrinos. De aquella Smara mítica, arrasada en 1913 por las tropas francesas, queda la mezquita y el centro de estudios. Su nieto guarda su memoria. Esta zaguía del jefe Malainine es un lugar de conocimiento, de ciencia, de lucha y de caridad. Representa un papel muy importante y muy valorado por su labor en la ciencia, en el conocimiento en pro de la humanidad. Smara es la menor de las ciudades históricas del Sáhara Occidental. Su población ronda los 50.000 habitantes y quien no se dedica al comercio es funcionario o militar. En sus afueras, un barrio acoge a los colonos marroquíes llegados en la segunda Marcha Verde para el referéndum de 1992. Smara está en una zona estratégica. Las guerras del Sáhara han pasado de una u otra forma por esta zona. Camino hacia Layún, en Echera, tuvo lugar uno de los combates más sangrientos de una guerra olvidada, la de Ibn Sáhara. Aquí, la Legión Española sufrió, en 1958, el embate del Ejército de Liberación, un grupo armado que tras la independencia de Marruecos intentó liberar otras zonas y en cuyas filas combatieron saharauis.
Brahim Hassana es uno de ellos y por ello fue deportado a Fuerteventura. Ahora es miembro del Corcas, el consejo que asesora al rey sobre los asuntos del Sáhara. Este territorio lo creó Dios para ser marroquí. Todos los países occidentales tienen pretensiones sobre el Sáhara. Portugal desde el siglo XIV. España, Alemania, Gran Bretaña, Francia. ¿Es que esta gente ha encontrado un país? ¿Tenía una bandera? ¿Tenía un presidente? ¿Un rey? Brahim resume en sí la historia del Sáhara. Su tío abuelo fue uno de los que en el siglo XIX firmó el primer acuerdo con España. Y uno de sus sobrinos preside el Parlamento de la República Saharaui con sede en Tinduf. Combatientes divididos y familias divididas por un conflicto que permanece atascado en la ONU. Rabat da por fracasado el Plan de Paz de Naciones Unidas de 1991, que preveía un referéndum de autodeterminación. Como alternativa, Mohamed VI ha propuesto una autonomía cuyos detalles aún no se han concretado. Es Naciones Unidas quien ha pedido la búsqueda de una solución política de mutuo acuerdo. Marruecos ha desplegado todos sus esfuerzos en esta dirección y ha presentado el proyecto de autonomía a Naciones Unidas en abril de 2007. Los jefes de las tribus saharauis conservan la tradición con un poder más simbólico que real. La identificación tribal está aquí siempre presente, a diferencia de los campamentos de Tinduf, donde aparentemente ya no tiene importancia alguna. El primer alcalde de Layún en la época española estima que la solución es clara. Quien tiene la solución y no lo quiere resolver es Argelia. En cuanto a nosotros, en 1976, en Nueva York, la comunidad internacional ya declaró que el Sáhara es marroquí. Los jefes tribales jugaban un papel esencial en el Plan de Paz de la ONU de 1991, ya que participaban en la elaboración de un nuevo censo para el referéndum. La gente del censo no son solo los saharauis, hay saharauis en otros sitios. Hay en Marruecos, hay en Mauritania, hay en el extranjero. Nuestra familia está en todas partes. Tenemos familia en los campamentos, en España, en Mauritania. Pero la madre patria está aquí. Y la única fórmula es la autonomía que nos regala nuestro rey. En esta reunión con los notables saharauis no faltan comentarios sobre una de las disidentes más conocidas, Aminetou Haidar. Marruecos le ha dado toda la libertad como activista, sale y entra a su país, ¿entiendes? Cuando quiere, pero en este país hay unas leyes. Y quien no se adapta a las leyes, como todas personas en todo el mundo, tiene sus problemas. El caso de Aminetou Haidar, expulsada al regresar a Layún y con una huelga de hambre de 32 días en el aeropuerto de Lanzarote, ha atraído la atención internacional sobre las violaciones de los derechos humanos en el Sáhara Occidental. Gracias a Aminetou por su lucha en el aeropuerto de Lanzarote y su huelga de hambre, que más o menos da fuerza al pueblo saharaui en total, especialmente en territorio ocupado. Ahora Aminetou es un símbolo del pueblo saharaui, de la lucha pacífica, es la voz en el interior y el exterior. El Mami conoce bien el acoso y los métodos de las fuerzas marroquíes. Fue torturado y abandonado en una zona minada en la frontera con Mauritania. Tardó varios años en poder volver a casa, pero sigue empeñado en la lucha pacífica. Que estas manifestaciones son pacíficas, no tienen ningún arma,
ni piedra, solo la bandera saharaui. Es la única arma. Es una manifestación pacífica. Mohamed VI ha dejado claro que quien no es patriota es traidor. Y traidor es todo el que critica o se opone al dominio marroquí. Un grupo de 7 activistas saharauis fueron detenidos a su regreso de una visita a los campamentos de Tinduf. Acusados de traición a la patria, un juicio militar puede condenarlos a muerte. Uno de ellos es Brahim Dahan, cuya defensa de los derechos humanos le ha costado varias detenciones. Ahora, su hermano Abdelak denuncia sus condiciones de prisión y teme por su salud, así como la de sus compañeros tras una huelga de hambre de 41 días. Fueron encarcelados en la cárcel de Saleh. Durante los primeros 4 meses no se sabía nada, porque fueron detenidos en un ala de la cárcel dedicada a la tortura. 2 de ellos estaban en una celda individual de 2 metros cuadrados. No pudieron ver el sol durante más de 4 meses. Estaban privados de los mínimos derechos. El miedo, el silencio y las medias palabras imperan en las calles. Después de la repercusión internacional del caso de Aminetu, otros 2 grupos de activistas que viajaron a los campamentos no han sido detenidos a su regreso, pero sí acosados y golpeados pese a ir acompañados de observadores internacionales. Venían los 11 a los campamentos. Entonces ahí nos pidieron que los que pudiéramos que les acompañáramos de vuelta como acompañantes, como observadores, y bueno, y si pasaba algo que les detenían de la misma manera que detuvieron a los de los 7, que estuviéramos allí para contarlo. Hay muchos heridos, porque yo no toco a la policía, no toca nada, y yo siempre no llevarlo nada con la mano. Salido con la calle, vive frente al polisario, quiere residencia, quiere altos de recursos naturales y pegar. Los golpes no disuaden a Sid Hamed ni a sus compañeros de continuar su lucha en pro de los derechos del pueblo saharaui. Todos ellos tienen un largo historial de cárcel, de tortura y de amenazas. Como Brahim Sabar, 10 años preso, sin cargos ni juicio, en cárceles secretas marroquíes. Desde su liberación en 1991 ha sido detenido y encarcelado varias veces. El pueblo saharaui ha sufrido desde 1975 violaciones constantes del derecho internacional y de los derechos humanos, crímenes contra la humanidad. En los territorios han surgido unos activistas que intentan romper el muro de silencio y desenmascarar estas violaciones. Y eso hace que Marruecos cambie de estrategia y utilice nuevas prácticas, como son los juicios sumarísimos y los secuestros express, donde se tortura a las personas, donde se les lleva a lugares alejados de las ciudades para torturarlas. Son nuevas formas de violaciones de los derechos humanos. Izana también fue herida por la policía marroquí. No es tampoco la primera vez. He sufrido varias detenciones, de la más brutal tortura en las comisarías de policía. Me han torturado con cables eléctricos que me han colocado en los talones. Me han puesto esposas en los pies y en las muñecas. Me han puesto una barra de hierro entre las piernas y las manos y me han colgado en el aire. Me han despojado de mis ropas. Me han hecho fotos desnuda. Según Ahmed Esbai, quien también conoce las cárceles marroquíes, la represión no cesa, aunque el trato es algo mejor gracias a los observadores y la presión internacionales.
Marruecos nos encarcela por dos motivos: porque somos saharauis y porque reivindicamos el derecho de autodeterminación. Y como esto no es ningún delito, las condenas son ilegales. No te pueden condenar penalmente cuando no has cometido ningún delito, sino solo reivindicas tus derechos.